¿Qué tal, chicos? Un video más. Y ahora sí, un video más de cálculo 1, ya que me estaban pidiendo. Ya saben que este año tenemos que completar nuestra lista de reproducción de todos los cursos. Y sobre todo en eso que es de cálculo 1 que me han pedido bastante. Bueno, el día de hoy estamos con Thor, el dios del trueno. De Chumatsu no Valkyrie, los que han visto, ya saben, ya se estrena este año. Está buena, sí, sí. Thor, ya saben, el dios del trueno. Así es, no lo molesten, si no ya le queda un rayazo a todos, ya saben, así que esta clase está muy electrificada. Bueno, ahora sí, basta de presentaciones. Vamos a lo que hemos venido hablando. Derivación implícita. Ajá, bueno, ya como todos sabrán, este es un tema que sigue de derivadas normales. Entonces, obvio, tienes que saber derivar, obvio. Si estás acá es porque ya pasaste, ¿no? ¿No? Tu primera parte, el parcial. Así que se supone que ya sabes derivar. Muy bien. Una pequeña explicación. Tú ya sabes que a mí siempre me gusta dar mi teoría. Obviamente, sí. Bueno, derivación es implícita. Para que me entiendas, hay que diferenciar entre explícito e implícito. Te voy a decir de una manera así para que me entiendas, ¿no? Una manera fácil de entender. Explícito es como decir, lo hemos excluido. No, que él no entre, que la Y no entre, solamente la X. Estás excluido, Y. Sí, sí, eres muy feo. Tú no, papi, tú no. Solamente las X. Explícito es de excluir, por decir, hemos excluido la Y. Chao, Y. Solamente derivo puras X, nada más. En cambio, si hablamos de manera explícita, quiere decir que está implícito, quiere decir que está incluido. Incluido. Ah, ahora sí incluimos a todos, implícito, incluido. Ah, ya, así es, todos están incluidos. Pues ya está, ya. Ajá, bien, profe. Ah, ahora ya entendí. Explícito porque solamente están las X a la Y le he excluido. Chao, X, tú no, solamente de yo. Así es. Implícito, lo hemos incluido a todos. Ahora sí, no desprecio a nadie. A toditos le doy, a la X, a Y, a todo. Así es, muy bien. Entonces ya sabes la diferencia de explícito con implícito. Entonces, derivación implícita quiere decir que voy a derivar a todas las variables, tanto X como Y. Pero acá hay un pequeño detalle. Como nosotros derivamos siempre en función de X, por eso que va de Y y de X abajo, entonces como de X al momento de derivar se va de X, por eso que queda simplemente con X. Cuando tú derivas, esto no sale X nada más. En cambio en Y, ¿cómo se queda? Ya, mira, acá, no olvidar esto, ¿sí? Te lo estoy abreviando así rapidito, para que entiendas. ¿Cómo se deriva implícitamente? Con X es normal, como tú ya sabes derivar, no hay problema. El problema es cuando viene Y la gente se confunde, un poco como que se marea. Mira, fácil, nunca te vas a olvidar, pero nunca. Ajá, así es. Mira acá. Entonces, Y al cubo, por ejemplo. Si yo derivo implícitamente, primero lo derivo como si fuera X. Baja el 3, queda 2. Pero como está implícito, aquí está. Voy a incluir a Y', o sea, derivada de Y. Ah, ya. Mira con Y cuadrado. Deriva normal. Baja el 2 y queda 2Y, pero siempre el Y' al costadito. Ah, ya. Profit, ¿y si está Y solo? Fácil. ¿Cómo derivas Y? Solamente le pones Y' y ya está. Mira los tres, ojo, mira los tres. Ya sabes, no te olvides. Mira lo que, en otras palabras, siempre cuando derives Y, siempre va a aparecer Y', aparte de lo que derivas normalmente, siempre multiplicando el costadito va a aparecer Y'. No te olvides. Así que ya sabes. ¿Sí? Ya sabes. No te olvides. Siempre suscríbete al canal, ¿eh? No te vayas a olvidar. Bueno, sigamos, ahora sí, vamos con los ejemplos, con los problemas, que es lo de la gente más entiende. Problema number one. Mira acá. Ajá. Todos, obviamente, la pregunta para todos es derivar implícitamente. Mira acá. Profe, ¿cómo derivo esto implícitamente? Normal. Normal, hijo. Mira. Primero, deriva el x al cuadrado. Tú ya sabes derivar eso. X al cuadrado, ¿cómo es? Fácil, profe, me luzco. 2x. Ya, y y al cuadrado, imagínate que el y ahora es x.
Recuerda, implícito quiere decir que todos los derivas, a todos. Ya nadie se prohíbe, a todos le agarramos, a todos por igual. Ajá, ya, normal, sería 2y. Sí, pero como acá te puse, no olvidar siempre al costadito cuando tú derivas, aparte del costado multiplicando, viene la y'. Ah, entonces sería y cuadrado por y'. Así es. Ah, ya. Y la derivada de un número, tú ya sabes que es cero. Ya está. Ajá. Ah, ya. ¿Y así nomás era, profesor? Así nomás es, pues. Ah, qué papaya. Por supuesto, pues papaya, ya sabes. Super archipapayí. Pues, por favor. Estoy diciendo que es fácil. Ya. Ahora sí, sacamos el 2 a todos. Chao. Y simplemente el x pasa a restar, el y pasa a dividir. Y lo único que nos queda a nosotros es y', y' igual a menos x entre y. Menos x entre y. Ya está. Eso es todo. ¿Eso es todo, profe? Eso es todo. Se acabó el problema. Esa es derivación implícita. Es decir, que estamos incluyendo a todos. Aquí nadie, pero nadie está fuera. Lo incluimos a todos. Absolutamente a todos. Así es. Vamos con el ejemplo número 2. ¿Ah? Nuevamente, tú ya sabes derivar. Obvi. Entonces deriva. El 3, ya saben, ¿no? Acá sale 9. Esto se deriva normal, cuadrado. Profe, ¿y esto cómo derivo? Tú ya sabes cómo se deriva eso. Ah, ¿cómo sería eso? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y, profe, derivada de un producto. En otras palabras, una constante. ¿Te acuerdas que salía? Se quedaba la constante y al costado, ¿quién está? Y. Pero cuando está y solito, ¿qué se pone? Ah, y prima. Exacto. Y prima. Ah. Y la derivada de una constante siempre es cero. Listo. Se acabó el problema. Profe, si hubiera sido esto x que da menos 4, sí, porque él se va. Pero como es y, se queda el número que está al costado y se queda con y', porque está y elevado a la 1. Ah, ya. Eso que al comienzo te dije, toma nota, toma nota. ¿Ves? Mira, no olvidar, olvidar. Adelante. Ya. Y ahora sí, se acabó. Simplemente, ahora lo que tienes que hacer es despejar. Nada más. Despejaste y se acabó. Vamos. Se acabó el problema. Y' pasa con más 9x al cuadrado sobre 4. Ya está. Entonces, aquí ya queda despejado. 9x al cuadrado sobre 4. Sí, listo, ya sabes ya. Muy bien. Ahí está. Lo difícil era derivar. Entonces ya sabes cuando es lineal. Super archi papayita, ¿sí? No te olvides, y cuadrado, baja el y, siempre con el prima. Y si no hay, está elevado a 1, se queda y prima solito. No olvidar, eso es todo. De ahí es derivada normal, nada más. De ahí se deriva todo normal. No te preocupes, de ahí es todo normal. Ah, ojo, siempre tener cuidado. Acá yo he visto que fallan mucho cuando está así. Mira, recuerda, todos están incluidos. Quiere decir como si fueran, para que me entiendas, es como si fueran multiplicación de dos funciones. Ah, entonces sería derivar de un producto, derivación de un producto. Ah, entonces aplica la derivada de productos. Ah, ya. Así se hace, así se hace. Ah, ok, profe. Entonces, derivando acá, tú ya sabes que esto sale 4x. Así es, 4 acas. Perfecto. Acá, 15, mira, con cuidado, ¿va? 3, 15, y cuadrado. Y aparte, siempre con el y', recuerda, porque es y. Siempre con el y', no te olvides. Acá ten cuidado, derivada de un producto, ya. Primero derivo con x, con 3x, derivada de 3x, 3, ya. Más, ahora le toca la y, sería 3x, derivando y, como no hay nadie a su costado, ¿qué queda? Y'.
Nada más. Y ya está, ya derivaste. Se acabó. ¿Viste? Super archi papayita, ¿sí o no? Papayón. Sí, profe, está papaya. Se acabó. Ahora lo único que tienes que hacer es juntar X con X y Y con Y. Nada más. Eso es todo. Entonces vamos a juntarlos. Vamos a juntar. ¿Está? ¿Qué pasa acá? Mejor lo hago despacito porque por ahí alguien se puede perder. Y después dicen, el profe le enseña bien. Ya está. Entonces, vamos. Este menos 3 pasa a estar. Es X, Y prima. ¿Está? Y pasa a restar el menos 4x. Ya está. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Es lo único que he hecho. Este 3 he juntado los que tienen Y prima. ¿Está? Y los que no tienen Y prima. Ya está. Muy bien. Y ahora sí factorizo y paso a dividir. Nada más. Y se acabó. Ahora sí se acabó. Sería Y prima igual 3y menos 4x sobre 15y cuadrado menos 3x. Y ya está. Termina. Ya está. Tú quieres le cambias los signos, menos arriba, menos abajo, sale 4x menos 3y menos 3x menos 15y cuadrado. Ya es cuestión de las claves o como tú quieras. Pero lo que me interesa es que aprendas cómo derivar implícitamente. Viste que es súper facilito, es muy fácil, solamente que tienes que hacer, fijarte y derivar con Y. No te olvides derivar con Y, ya está. Esto, no olvidarte, es un producto, es un producto. ¿Okay? Ya sabes, no te olvides, es un producto. Ah, un frenazo si no aprendes allá. Ya, mira acá, regresemos. Vamos al cuarto. Oiga, profe, ¿qué pasa? Al cuarto problema. Ah, muy bien, perfecto. Igualito, derivemos a todos, nada más. Derivados implícitamente. Quiere decir que no te confundas. Ojo, no te confundas. Esto es un producto, porque el y viene a ser otra función. Es un producto. Acá también hay un producto. No te olvides, mira, esto es producto. Así que vas a derivar dos veces. Para x y para y. Ya sabes que como es y, siempre va a haber con prima. Va a acabar con y prima. Para x y para y. Es un producto. No te olvides. Ya está. Muy bien. Derivemos. 3, 2. Ah, cuidado con esto, lo voy a hacer despacito, entre paréntesis. Aquí, ¿cómo sería? Primero con x, 2mxy, ¿ves? Es un producto, más, ahora le toca y. Como y no tiene nada al costado, que simplemente me queda mx al cuadrado y y prima. Ya está, ya está. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Esto también es un producto. Vamos a hacer, deriva con x, y derivas con x, te queda el n y el y al cubo. ¿Viste? ¿Está? Eso tú ya sabes derivar. Y ahora me toca y. Si derivo con y, ¿qué sería? Sería 3nx y al cuadrado y a su vez por y prima. Nunca te olvides, siempre tiene que aparecer la y prima. Ya está. Y para terminar, derivamos esto que tú ya sabes, pura derivada. Y derivada de constante es 0. Ya está. ¿Viste? Y ya se acabó. Eso es implícito. Solamente no te tienes que confundir cuando veas X y Y a la vez. Esto es un producto, ¿ves? Esto me... Ah, ya. Acá como está el cubo, por eso que salió así. Ah, ya, profesor. Ahora sí. Todo tiene sentido, profesor. Por supuesto. Super H papayón. Ya está. Ah, pero mira, ¿ves? Yo que te dije. Derivas. Pero ¿quién falta? ¿Quién falta? ¿Ves? Lo hice para que, para que estuvieras atento.
Ah, derivaste, pero como está implícito, siempre tiene que aparecer y prima. De propósito. Veas, ya. Ahora sí, ya está. Muy bien, ahora sí. Juntemos todos los que tienen y prima. Ya, perfecto. Todos los que tienen y prima. Juntémoslo. ¿Ya? ¿Quiénes tienen y prima? Primero acá, mx al cuadrado, mx al cuadrado, ¿ah? Y más, ahora aquí 3nxy al cuadrado, 3nxy al cuadrado, más 4y cubo, más 4y cubo, 4. Muy bien, y ahora al otro lado, los que no tienen, pues que es menos 3x al cuadrado, menos, más el menos 2mxy, acá, menos ny cubo, ny cubo, menos ny cubo, nada más, ya está. Ya está todo ordenadito. Ah, eso sí, acá hay que tener orden. Solamente orden. Porque si no, nos perdemos. Ya, profe. ¿Buen orden ayuda? Sí, un buen orden. Ya está. Muy bien. ¿Sí? Terminemos. Entonces, mi y prima, ya hace rato que terminó la implícita. Hace rato. Ya factorizamos el menos. Y aquí me queda 3x al cuadrado. Más, ¿por qué? Porque he factorizado el menos. mxy más ny cubo. Ya está. Y abajo ya pues el mx al cuadrado. Perfecto. 3nx al cuadrado más 4y cubo. Terminamos. Ya está. Perfecto. Muy bien. Esa es derivación implícita. Nada más. Eso es todo. Oiga, profe, está facilito. Fácil, ¿sí o no? Claro. Solamente que hay que explicarte despacito, darte las pautas para que tú sepas. ¿No? La teoría hay que hacerla. La teoría es importante, es verdad, hijo. La teoría es muy importante y es bonita conocerla. Te ayuda a aprender más. Pero hay a veces, cuando uno aplica muy detalladamente la teoría, como que algo pierde. Entonces hay que tratar de volverla didáctica para ustedes. Pues. Listo. Siempre, ¿no? Ya sabes, siempre queda con Y'. Siempre cuando derive Y, sea cual sea el exponente, siempre, pero siempre te va a quedar Y prima, ya sabes. Por eso tú debes sentir el poder de tu profe, pues tu profesor es. Tiembla, tiembla, Trimiquí. Ajá, es más fuerte que Thor. Entonces, vamos, sigamos. Ajá. Para que no digan que las trigonométricas, el profesor no hace trigonométricas, solamente algebra. Acá está. Mira la pregunta number 5. ¿Está? Su profe que tiene inglés, por supuesto. La misma. Uy, papá. A la primera que veas y con X, ¿qué es? ¿Qué es? Recuerda que es producto, producto, oye, producto. Ya, muy bien. Ah, profe, acá hay un producto. ¿Ah? Entonces, si hay un producto, vamos a derivar como producto. Muy bien. Primero, derivo X. Como no hay nada de su costado, se queda seno de Y. Derivada de seno, recuerda, primero deriva el ángulo. Primero deriva el ángulo. Derivada de Y, ¿recuerdas cómo se deriva? Sí, se queda al costadito. Pero como es Y, entonces en este caso va a quedar Y'. Ah, ya. Y derivada de seno es coseno. Ya está. Es coseno. Coseno de Y. ¿Viste? Ya está el primero. El otro, coseno de Y, ¿no? Deriva. Primero el ángulo. ¿Quién es el ángulo? Y. Como está solito, tú ya sabes. Tú ya sabes. Y'.
Y ahora deriva el coseno. ¿Cómo sería? Menos seno. Y con este menos se vuelve... Ah, ya. Ya está. Igual acá. Mira, acá ya cambia un poquito. Primero deriva el ángulo. Ah, sería 2. 2. Pero como es y solito, que siempre se pone al costado, recuerda siempre que tiene que aparecer. No te olvides, ya no te olvides. Y prima. Nunca te olvides, por favor. Siempre aparece y prima. Y ahora sí, deriva todo. Deriva el coseno menos seno. Ah, ya está. Y se acabó el problema. Ah, y ya, profe. Ya, pues, ya está. Esto es un producto que me da todo esto. No te debes olvidar derivar, ¿no? Derivada, derivada o reina de la cadena, como dicen, ¿no? La regla de la cadena. No te olvides. Primero deriva el ángulo y después la función. O algunos hacen al revés. Primero la función y después el ángulo. Como tú quieras, pero tienes que derivar dos veces. Ojo, cuando es una función trigonométrica, tienes que derivar dos veces. ¿Para qué? Para el ángulo y para la función. Es lo que yo he hecho acá. Derivada de seno, coseno. Derivada de y'. Si hubiera sido x, hubiera sido más sencillo, pero como es y'. Siempre tiene que aparecer y'. Profe, pero acá aparece 2y'. Claro, porque al costado del coseno está el 2. Cuando tú derivas 2y, ¿qué te queda? 2. Y ahora sí, deriva, no, ¿qué sería? Y. Pues, ya entendí. Ahora sí, ¿no? Te pases esa cara. Talla. Muy bien. Entonces, como ya está todo esto, ahora sí, vamos a despejar todo lo que tengan y' acá y los que no tienen al otro lado. Vamos a ordenar. Ya está. Ordenemos. A ver quién está acá. Coseno de y menos 2y'. Menos 2 seno de 2y, perdón, seno de 2y. 2 seno 2y. ¿Está? Y me olvidé del más seno de y. Sí, más de seno de y. Ahora sí, ya están los tres, ¿verdad? Verifiquen, por favor, verifiquen que a veces me confundo. Ustedes ya saben, soy humano, así que no hay problema. Ya está. Y al otro lado, ¿quién queda? Solamente menos seno de y. Ya está. Se acabó el problema. Super achipapay. Ya está. Ahora esto pasa a dividir y se acabó. Este menos, si quieres, lo pones abajo, lo pones al medio, lo dejas ahí, ya es cuestión tuya. De comparar o cómo el profesor. Cuestión tuya. Pero lo más importante ya sabes, ya aprendiste. Acá abajo ya, ese menos lo voy a poner, lo voy a cambiar a todos abajo. Lo voy a poner abajo. Entonces serían 2 seno de 2y más, ya no, menos coseno de y menos seno de y. Y arriba simplemente va a estar seno de y. Ya está, se acabó. Se acabó el problema. Profe, ¿qué he hecho? Ah, este menos lo bajé, nada más. O sea, todo eso lo cambié de signo. Si tenía menos, más. Ahora, si no me crees, simplemente déjalo debajo y ya está. Lo mismo. Ya, profesor, muy bien. Super chip papayita, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Mira la pregunta number 6. Ajá, más de trigonometría, claro, para que no digan después. Por ahí siempre hay, profe, pero hay más difícil que hay más de esto, más cosas, más problemas. Obviamente que sí, pero yo te estoy dando la base para que entiendas. Ya lo demás tú tienes que descubrirlo, tienes que deducirlo. Pues no ¿cuántos modelos que no te pases? Bueno, entonces uno lo deduce, ya sabiendo cómo atacarlo, ya lo puedes deducir. Lo más importante es que ya sabes. Por ejemplo, acá, mira, de frente, ¿qué es esto? Un producto, ¿sí o no? Sí, profe, esto es un producto. ¿Ya? Y como está y solo, al momento de derivar, va a quedar y'. Recuerda, como está solo, siempre y', siempre y'. Y está con un número, el número con y'. Ah, y esto primero tengo que derivarlo de adentro. Primero lo de adentro. Acá el x se va y acá y solito queda como y'. Y'. Ah, ya. Ya, profe. Más o menos. Vamos a ver. Terminemos. Ya. Derivada de un producto. Ya sabes que esto es un producto. Ya sabes que es un producto.
Entonces sería, primero derivo y, sería y', justamente, ¿no? Por el seno de x que no cambió, ¿no? Más, ahora derivo el x seno por el coseno de x. Ya está. Cuidado con esto. Voy a derivar primero lo de adentro. Derivada de coseno, ¿qué me queda? Perdón, derivada de x, ¿qué me queda? 1, ya, 1, menos la derivada de y, ¿cómo sería? Y', pues, ya, ¿no? Ahí está. Y ahora sí, derivo toda la función derivada de coseno, menos seno, ya está. O sea, menos con menos se vuelve más. Ah, ya está. Y se acabó. Terminamos. Que ya, eso es pues, ya se terminó. Ahora simplemente queda acomodar. Ya está la derivada implícita, nada más, en un paso. No te olvides que es producto. Siempre primero deriva el ángulo, para que no te confundas. Derivada de x, 1. Derivada de y'. Y ahora que derivo, ahora derivo la función derivada de coseno menos seno. Y menos con menos, más. ¿Viste cómo se deriva? Ah, ya, profesor. Sí, ya lo vi. Ya, entonces ya sabes. Para terminar, simplemente acomoda, júntalos, dale la formita. Todos los que tengan y', quienes son seno de x y menos seno de x menos y. Perfecto. Muy bien, ya está todo listo. Y lo que no tienen, para el otro lado. Ya está. Perfecto. ¿Qué sería? Ah, perdón. Acá ya sabes que es ya sabes que es derivada de un número c. Ya está. Y profe, ya está, muy bien. Ahora sí, vamos para el otro lado. Y sería más seno, pasa con menos seno. Ah, ya está. Y pasa con menos. Menos y, coseno de x, menos seno de x menos y. Ya está. Perfecto. Ya está. Y por último, simplemente despejemos. Ya tenemos nuestra derivada implícita. Ya está. Donde este menos, como te dije, puedes cambiarlo, lo puedes poner adelante. Si quieres, lo dejas ahí como tú. Lo pones adelante para que se vea más. ¿Qué me queda? Me queda y coseno de x más seno de x menos. Ya está. Y abajo, seno de x menos seno de x menos. Ya está. Muy bien. Se terminó. ¿Viste? ¿Facilito o no? Y profe, esto es súper papayón, ¿ah? Está pero muy fácil, profesor. Todo facilísimo. Así es. Ya está. Entonces, como tú verás, solamente es cuestión de que seas ordenado y que te des cuenta. Que te des cuenta. Cuando es producto, cuando no es producto. Y recordar que cuando veas y vas a tener que derivar dos veces, por decirlo así. Derivar lo que está a su costadito y siempre queda y' al costado. Siempre. Entonces, ya sabes, no te descuides, no te olvides. Por favor, practica, practica. Y ya está. Bueno, chicos, ahora sí, nos vemos. Cuídense y por favor repasen y ya saben, para este año nuestra meta es llenar todos nuestras listas de reproducciones que tenemos ahí. Así que nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. Ya, me cansé.